paciente se colocará en decúbito dorsal. El eje del goniómetro se situará en el acromion. El brazo fijo va a estar alineado con la línea medioaxilar. El brazo móvil alineado con la línea media longitudinal al húmero, tomando como reparo óseo el epicóndilo. Bien, para valorar la flexión le pedimos al sujeto que realice una elevación del miembro superior y realizamos la medición al llegar a la máxima amplitud. Este movimiento tiene una amplitud de 150 grados. En el caso de la extensión, el sujeto realizará una elevación del miembro superior hacia atrás. Este movimiento tiene una amplitud de 40 grados, el cual se encuentra normal dentro del rango de referencia. Para los movimientos de abducción y aducción de hombro, el paciente permanecerá en posición de cúbito supino y con el hombro en rotación externa, es decir, que la palma de la mano mira hacia anterior o en este caso hacia el techo. Posteriormente, el fulcro debe localizarse o más bien centrarse sobre la porción anterior del acromion y para ello vamos a localizarlo. Una vez que ya lo tenemos localizado, el brazo fijo debe estar alineado paralelamente a la línea media de la porción anterior del esternal. Y por último, el brazo móvil debe estar alineado en la línea media lateral del húmero y vamos a tomar como referencia el epicóndilo lateral del mismo. Es importante mencionarle al paciente que debe estabilizar la escápula y el tórax para evitar rotaciones en sentido superior y elevaciones escapulares e inclinación lateral de la columna respectivamente. Esto es importante para evitar compensaciones. Una vez estabilizados los segmentos corporales, le voy a pedir a mi paciente Roberto que realice la abducción. El ángulo formado entre la posición inicial y la posición final es un grado de 180. La aducción pura es 0 grados porque el miembro superior choca con el tronco y bueno, por ello también se mide una aducción anterior. Y para esta es necesario que el paciente se encuentre de igual manera en decúbito supino, pero con una posición neutra, 0. Es decir, la palma de la mano va a mirar hacia el cuerpo. Posteriormente procederé a alinear y centrar el goniómetro en los mismos puntos de referencia mencionados en la abducción. Es decir, en el acromion, en paralelo a la línea media del esternón y tomando como punto de referencia el epicóndilo lateral del húmero. Ahora le pediré a mi paciente que también estabilice la escápula y el tórax para evitar compensaciones y le pediré que realice el movimiento de aducción anterior, por favor. El ángulo formado entre la posición 0 y la posición final es 30 grados, por lo tanto se encuentra dentro del rango normal. Los movimientos de rotación interna y externa del hombro se dan sobre el eje vertical y el plano transversal, en la articulación glenohumeral y el complejo del hombro. El rango de movimiento normal es de 0 a 90 grados para la rotación externa y de 0 a 70 grados para la rotación interna. Para la valoración de estos movimientos, el paciente debe estar colocado en posición de cúbito supino, con el hombro en abducción a 90 grados, con el brazo estabilizado por una almohadilla debajo de él y el codo por fuera de la camilla, el antebrazo y muñeca en posición de 0, o sea que 0 grados de pronación y supinación, y la palma de la mano orientada hacia los pies. El antebrazo debe estar en posición perpendicular al suelo. Con la estabilización evitamos que la escápula se desvíe hacia posterior en la rotación externa y hacia anterior en la rotación interna. Ahora vamos a medir para la valoración el eje o fulcro del goniómetro debe estar sobre el olecrano y el brazo fijo va a ir vertical al suelo, vertical o perpendicular al suelo. El brazo móvil se va a mover de acuerdo al movimiento y vamos a ponerlo con la línea media longitudinal del cúbito, tomando como reparo óseo la apófisis estiloides del cúbito y la apófisis del olecrano. Para la rotación externa se le pide al paciente que mueva su brazo en dirección a la cabeza y vamos a medir su ángulo. Vas a hacer tu brazo hacia tu cabeza, hacia arriba, así. ¿Sí?
más que puedas. Ok, ahí. Ya lo puedes regresar. Su El paciente está en sedestación con el hombro en 0 grados en cualquiera de sus movimientos. El brazo permanece próximo al lateral del tronco. El pulcro se coloca en el epicóndilo lateral del húmero. El brazo fijo se coloca en la línea media lateral del húmero usando la apófisis acromial como punto de referencia. Y el brazo móvil se coloca en la línea media lateral del radio utilizando la apófisis estiloides como punto fijo del radio. La medición dio 115 grados. El paciente se encuentra en sedestación con el hombro en 0 grados en cualquiera de sus movimientos. El brazo debe permanecer próximo al lateral del tronco. El pulcro se coloca sobre el epicóndilo lateral del húmero. El brazo fijo se coloca en la línea media lateral del húmero y se utiliza el centro de la apófisis acromial como punto de referencia. El brazo móvil se coloca en la línea media lateral del radio y se utiliza la apófisis estiloides del radio como punto de referencia. El resultado es de 0 grados. Para hacer la evaluación de los movimientos de supinación y pronación se coloca el paciente en sedestación con el hombro en 0 grados en cualquiera de sus movimientos. El brazo debe estar próximo al lateral del tronco. Se debe flexionar el codo en un ángulo de 90 grados y la posición del antebrazo debe quedar intermedia entre supinación y pronación con el dedo pulgar apuntando hacia el techo. El pulcro se coloca en posición lateral y proximal respecto a la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo se coloca paralelo a la línea media anterior del húmero y el brazo móvil se coloca a lo largo de la cara dorsal. Debe quedar paralelo a las apófisis estiloides tanto del radio como del cúbito. El resultado de la pronación es de 80 grados y el resultado de la supinación es de 90 grados. Aquí vamos a realizar dos movimientos, el de flexión y el de extensión. Para ello, para poder iniciar, vamos a pedirle a nuestro paciente que esté en posición sentado, con su hombro ligeramente en abducción y el antebrazo en pronación. Ya una vez teniendo la posición, como lo podemos ver, la palma de nuestra muñeca ya está viendo hacia abajo. Posteriormente, también lo que marcamos fue marcar la proyección de nuestro hueso piramidal y la proyección de nuestra apófisis estiloides cubital, que son estos dos puntitos. Aquí vamos a colocar nuestro eje sobre la proyección de nuestro hueso piramidal y un poco adelante sobre nuestra apófisis estiloides cubital. Así. Vamos a acomodar de tal manera que nuestro brazo móvil coincida con nuestro quinto dedo y coincida nuestro brazo fijo con la parte media de nuestro cúbito. Como lo podemos ver, ya están alineados. Posteriormente, nuestro paciente ya está en posición 0 y nuestro gonómetro también. Vamos a pedirle que realice una flexión de muñeca. Esperamos a que termine de realizar su movimiento. Una vez que termine de hacer su movimiento, procederemos a hacer la medición correspondiente. Como podemos ver, tiene un rango de movimiento de 60 grados. Posteriormente, se le va a pedir que regrese a su posición 0. Y de igual manera, vamos a proceder a regresar nuestro brazo móvil del gonómetro a 0. Nos aseguramos de que otra vez coincida con las paredes para que no se nos haga difícil hacer otra vez la medición. Posteriormente le vamos a pedir que realice su extensión de muñeca. Nuevamente esperamos a que él termine de hacer su movimiento. Y como podemos ver, su rango de movimiento es de 35 grados. Regresa a su posición 0. Y esto sería todo. El paciente estará sentado y su antebrazo estará en pronación sobre una mesa. Será el brazo izquierdo y partimos sobre la posición en 0, tomando en cuenta el tercer metacarpiano para tener un punto de medida. Comenzamos con la desviación radial. Esta estará entre el rango normal de 20 a 30 grados, lo cual ella tiene 31 grados. Y después seguiremos con la desviación cubital. Lo normal va de 30 a 40 grados y ella presenta 37 grados que entra en el rango de lo normal. Para la flexión interfalángica es la misma posición. Se coloca el goniómetro sobre la articulación interfalángica y en posición 0 y después se procede a flexionar.
Son 41 grados. Para la extensión interfalángica es la misma posición, se coloca el goniómetro en la articulación interfalángica, en la cara palmar de la articulación y se procede a hacer la extensión de 40 grados. Para la aducción carpometacarpiana del pulgar, se le pide al usuario que coloque el codo en 90 grados, el antebrazo y la mano apoyados sobre una mesa. El eje del goniómetro se posiciona sobre la apófisis estiloides del radio, el brazo es fijo, va sobre el segundo metacarpiano y el brazo móvil sigue el movimiento por la línea media longitudinal del primer metacarpiano. Entonces se le va a pedir al usuario que aleje el pulgar del resto de la mano y se acompaña el movimiento. Nos da un rango de movimiento de 60 grados y para la aducción se le solicita al usuario que regrese el dedo a su lugar y el rango esperado va a ser de 0 grados. ¿Regresan? Para las articulaciones metacarpofalángicas de la mano, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, el eje del goniómetro se va a colocar sobre la articulación metacarpofalángica del dedo correspondiente y la posición del paciente va a ser la misma que en las anteriores. Se coloca el goniómetro en la articulación del primer dedo en posición inicial 0 y se procede a flexionar. Para la extensión es la misma posición, se coloca el eje en la cara palmar de la articulación metacarpofalángica y se procede a hacer la extensión. Ahora extensión. Son 34 grados. Para la articulación metacarpofalángica del tercer dedo, se coloca el eje en la articulación metacarpofalángica y se procede a hacer la extensión. Son 41 grados. La extensión de la articulación del cuarto dedo, se coloca el eje en la articulación metacarpofalángica y se procede a flexionar. Nos da 36 grados. Y para la articulación metacarpofalángica del meñique, para la flexión de la articulación interfalángica distal en la misma posición en el paciente y se coloca el goniómetro sobre la articulación interfalángica distal y en posición inicial de 0 grados y se flexiona. Para la flexión de la articulación interfalángica proximal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, la posición del paciente es la misma y el eje del goniómetro se va a colocar sobre la articulación interfalángica proximal. Tiene que estar en posición 0, en la posición inicial para después proceder a flexionar. Para la extensión de la articulación interfalángica proximal, en la misma posición se coloca el goniómetro en la articulación interfalángica proximal y esta articulación no tiene extensión y su extensión máxima es de 0 grados. De igual forma, en la articulación interfalángica distal no tiene extensión. Para la extensión de la articulación interfalángica del tercer dedo, se coloca el goniómetro en la articulación interfalángica proximal del tercer dedo y este no tiene extensión. De igual forma, en la articulación interfalángica distal se coloca el goniómetro y tampoco va a tener extensión.
Para la extensión interfalángica del cuarto dedo se coloca el goniómetro sobre la articulación interfalángica proximal y esta no tiene extensión. La articulación interfalángica distal tampoco va a tener extensión, pero se coloca el goniómetro en la articulación interfalángica distal.